pensamientos son los que van a determinar nuestra manera de hablar. De acuerdo a cómo usted piensa, usted va a hablar. Y de acuerdo a cómo usted piensa y hable, se va a comportar. Nuestro comportamiento está ligado a lo que pensamos y a lo que hablamos. Eso caracteriza nuestra forma de ser. Entonces, nosotros somos lo que pensamos. Usted es lo que piensa. Usted es un campeón si sus pensamientos son así, pero será un perdedor toda la vida si usted anida en su manera de pensar derrota. Somos lo que pensamos. Proverbios 23:7, la Biblia nos enseña en Proverbios 23:7, si usted quiere adquirir sabiduría, léase todos los días el proverbio. Este mes de agosto que comienza hoy, ¿tiene cuántos días? 31. Y el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. Un capítulo por día. El versículo que más le resalte del capítulo, apréndaselo. Apréndaselo. Porque usted tiene una mente inteligente. Amén. Usted tiene que quitar de la boca la palabra negativa. Nosotros tuvimos en una célula una señora que asistía, ya era miembro de la iglesia, nos ayudaba en el equipo principal de la célula. Ya era creyente, no la íbamos a ganar, ya estaba ganada. Y cuando le decíamos, hermana, usted esta semana va a decir un versículo respecto a la clase que se va a dar, cortico, usted nomás que va a hacer un abreboca, da el versículo y unas corticas palabras. Ella decía, ay, no puedo, yo no me aprendo, no, pero lo lee, no, es que me pongo nerviosa también leyéndolo. Pero sí se lo puede aprender. Si le da nerviosismo leer, apréndaselo y lo dice de memoria. Ella decía, no, yo no me aprendo, es que a mí se me hace difícil aprender la Biblia. ¿Qué tenía ella? Un argumento de no poder memorizar un texto, un versículo de la Biblia. Y todos nosotros somos más inteligentes que cualquier computadora. Porque ¿quién creó las computadoras? El hombre. Las computadoras no crearon al hombre, el hombre creó las computadoras. Nosotros somos más inteligentes y tenemos una memoria amplia para recibir, captar y memorizar cosas. Y si tenemos que memorizar algo, obliguémonos a memorizar cosas buenas. Si estuviéramos un aparato para leer los pensamientos de la gente, que lográramos, voy a encender el aparato aquí, voy a direccionarlo a tal persona, y cuando lo direcciono a tal persona, me dice o me enseña como en una pantalla lo que está pensando. Me quedaría asombrado de muchos pensamientos de la gente, si eso se lograra hacer con un aparato. Existe un don, que es el don de sabiduría, el don de ciencia, que Dios nos revela cosas de hechos que pasaron o que están por suceder, el don de profecía, pero el pensamiento, de lo que pensamos continuamente, lo sabe usted y lo sabe Dios. Dios sabe lo que pensamos, Él nos escudriña hasta lo más íntimo de nuestro ser, lo más íntimo de nuestra vida. ¿Quién lo escudriña? Dice el Espíritu de Dios escudriña lo más íntimo de la vida de la persona. ¿Quién conocerá la vida del hombre? El Espíritu que está en él, el Espíritu de Dios. Si mora en nosotros, Él nos escudriña y sabe. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca y ya Dios lo sabe toda. En Salmo 139, todavía no está la palabra en nuestra boca y ya Dios sabe lo que vamos a hablar, porque Él conoce nuestros pensamientos. Al contrario que el diablo, que es el enemigo de Dios y enemigo de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, no puede saber, no tiene omnisciencia para discernir o saber los pensamientos de la gente. Hay un dicho muy acertado que se le da a este susodicho personaje,
que es más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque él no sabe los pensamientos, él no discierne los pensamientos, pero sí puede ver las acciones o el comportamiento cuando él coloca una influencia de negatividad alrededor de alguien, de acuerdo a cómo la persona reaccione. Él dice, ya sé cómo está pensando, ya sé cómo va a actuar. Entonces, Dios sí nos conoce porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, donde quiera que estemos, allí va a estar Él, no nos podemos esconder de Dios. Y Él es omnipotente, para Él no hay nada imposible. Las imposibilidades las tenemos nosotros, pero para Dios no hay imposibilidades. Para Dios todo es posible. Entonces Él nos ordena, sean gratos los dichos de nuestra boca y la forma en que pensamos delante de nuestro Dios. En el libro de Mateo, capítulo 8, verso 13, después que un centurión, un militar del ejército romano, se le presenta a Jesús por un siervo que está enfermo, uno de los que conformaban su equipo en casa, era muy amado por él. Uno de los hombres que asombró a Jesús por la fe que manifestó o expresó, él concluye en Mateo 8:13 y le dice, todo se hará tal como creíste. Las cosas se van a hacer como usted crea. Las cosas se van a realizar como usted lo esté creyendo. Usted va a recibir de Dios o va a recibir del mundo o del infierno, las cosas malas. Del infierno viene la enfermedad. ¿De dónde cree usted que salió el COVID? La gente dice de los chinos. Salió de allá, de China. Pero es un virus infernal que vino si vino de allá o se le ocurrió a unos biólogos o científicos crear una cosa tan mala, estaban bien impregnados de unción satánica para crear algo tan dañino a la humanidad completa. Entonces, las cosas malas no provienen de Dios, las cosas malas no provienen de Dios, provienen del infierno, provienen del diablo. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Entonces, como usted cree, así va a recibir. A una mujer se le presentó a Jesús también y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Es decir, como has creído, vas a ser sana, vas a recibir salud. Pero hay personas que son como la onda del mar. Mientras escuchan palabras, mientras están escuchando un mensaje, se están como llenando de fe. Pero al salir ya del lugar, los pensamientos malos que han tenido durante toda la semana comienzan a invadirlos y se desinflan. Se les desinfla la fe y comienza la duda, la incredulidad y la palabra mala a salir por su boca. Y mataron la semilla que se les colocó. Yo oro para que la semilla de la palabra de fe que se los coloca a ustedes aquí en esta casa, en su corazón, germine, crezca y dé muchos frutos en el nombre de Jesucristo. Y nada ni nadie se las extraiga, se las coma, ni ustedes la maten con los dichos de su boca. Como creíste, te va a ser hecho. Primera de Juan dice que el temor es la fe invertida. La persona que teme recibe en sí el castigo por temer. Es como la persona de fe. ¿Qué recibe la persona de fe? Según Hebreos capítulo 11, verso 6, recibe recompensa. El que cree recibe recompensa, porque el que cree está aceptando, se está moviendo en la atmósfera de Dios, que es fe, y va a recibir recompensa. Pero el que teme, el que tiene miedo a algo, va a recibir lo malo que está temiendo. Job, uno de los hombres grandes en la Biblia, a pesar que tenía mucha riqueza, tenía buena familia, tenía buena salud, él tenía temor que algún día pudiera perder la salud, perder la familia y perder el dinero. Y las tres cosas las perdió porque lo temía. Y él pudo decir en uno de los capítulos allí de Job, el temor o el miedo que temía, lo que temía me ha sobrevenido. Porque el temor es
es la fe negativa, es atraer lo malo. Cuando usted piensa en cosas malas, le está dando lugar al miedo, y el miedo atrae lo que teme. Nosotros somos de fe, amén, y atraemos las promesas grandes y buenas de Dios para nosotros, porque creemos en ellas, las aceptamos, hemos visto el poder y la gloria de Dios en muchas etapas de nuestra vida, en nuestra familia y en la gente con la que compartimos. Hay un psicólogo cristiano que ha escrito varios libros. Nosotros tenemos varios de él. Uno se llama Rompiendo las Cadenas, se llama Neil Anderson. Y Neil Anderson escribió un libro llamado Lo Común Hecho Santo. Y en él dice, no podemos obligarnos a amar a alguien que no nos gusta. No podemos obligarnos a amar a alguien que no nos gusta o que emocionalmente no nos atrae. Las culturas antiguas y muchas culturas en algunas partes del mundo todavía actual le asignan pareja a sus hijos. La mujer está embarazada y ya le tiene asignado quién va a ser el marido de esa criaturita que está en el vientre. Y ya cuando están adultos, le dice, ya usted sabe que se va a casar con fulano, ya es el tiempo de casarse. Y la persona puede decir, pero es que no me gusta. Hay otras personas que me atraen más. Pero ese fue el que le tocó. Punto. Entonces nosotros no podemos obligarnos a amar a alguien que no nos gusta. Yo conozco porque están vivas a unas mujeres. Una nos decía, yo estaba muy jovencito, estaba niño todavía en la iglesia, y ella decía, se estaba rumorando que estaba enamorada de un joven de la iglesia. El joven de la iglesia no era tan agraciado. El muchacho estaba muy enamorado de ella es bonita. Y se le decía, mira, tú estás enamorado de fulano. Ya, yo, de ese, no, ni loca. No, eso dice la gente está hablando eso. Pasó el tiempo, ¡pum!, se casó con el muchacho que decía que no. 4 muchachas y controladitos tuvieron. Si no se fueran llenados. Y oye, si, menos mal que no le gustaba. Tuvo 4. Y el rancho ardiendo. Dice, tuvo 4 muchachos y eso que no le gustaba. Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en esa mujer respecto a aquel hombre que decía que no le gustaba? Dice, no podemos obligarnos a amar a alguien que no nos gusta. Sin embargo, sí podemos controlar lo que pensamos acerca de esa persona. Amén. ¿Qué cambió? Escuché un testimonio de un pastor de la ciudad vecina, y él dice que su abuelo le asignaron también a la esposa, y cuando él ya estaba ya adolescente, mayorcito, el papá le dijo, usted sabe que fulana va a ser su esposa, usted tiene que casar con ella. Le dijo, pero papá, esa mujer no me gusta, ella no me atrae nada. ¿Cómo? Con ella es que se va a casar. Porque eso ya está escrito en la familia. Esa es la que le tocó y punto. El hombre se casa con la mujer que decía que no le gustaba y estuvieron 60 años felizmente casados. ¿Qué cambió? La manera de pensar acerca de esa persona. Cambió la manera en que sus pensamientos tenían acerca de esa persona. Eran distantes, diferentes. Nosotros cambiamos la perspectiva de alguien cuando conversamos con aquel individuo que tal vez nos han dicho cosas negativas, pero cuando hablamos con él nos parece diferente. Por eso es que nosotros no podemos aceptar cosas negativas que nos digan de otros, ¿no? Que cuéntaselas a alguien más, pero a mí no. Porque
cada quien tiene como un enfoque acerca de las personas. Y por eso es que se estropean muchos matrimonios. Hay matrimonios que no es como el que les narré ahora, se casan bien enamorados, les gustaba hasta los huesos de la persona, y con el tiempo se desenamoraron. ¿Y qué pasó allí? Cambió su forma de pensar respecto al otro, cambió su manera de enfocar sus pensamientos con aquella persona. Las personas se pueden unir muy enamoradas, pero si los pensamientos cambian, si usted comienza a ver son los errores, a exaltar las fallas, a exaltar las debilidades del otro, usted va a perder el amor acerca de esa persona. Pero si usted comienza a exaltar las virtudes de su esposa, las virtudes de esa mujer, eso va a fortalecer la relación. Porque los matrimonios que se mantienen en la iglesia no es porque sean perfectos, sino que han aprendido a hacer lo correcto. Amén, han aprendido a perdonarse, han aprendido a colaborar el uno con el otro, han aprendido a sobrellevar las cargas. Y aunque no me guste muchas cosas de ella, la amo por las virtudes que posee, la amo por las cosas buenas que sé que tiene, y eso nos mantiene fuertes en la relación. Entonces, no son los sucesos, escribe también él en su libro lo siguiente, no son los sucesos de la vida los que determinan cómo nos vamos a sentir, sino la manera en que nuestra mente interpreta esos sucesos. No son los sucesos de la vida los que determinan cómo nos vamos a sentir, sino la manera en que nuestra mente interpreta esos sucesos. De acuerdo a cómo usted capta un estímulo externo, de acuerdo a cómo lo recibe y lo procesa, así va a tener o bendición o maldición, de acuerdo a cómo lo haya interpretado. Dos personas pueden tener una misma situación. Por ejemplo, si hay un día lluvioso, amaneció un día nublado y lluvioso, hay personas que dicen, qué mala, hoy que iba a llevar la ficha por varias partes, ahora lluvia, un mal día, no va a ser un buen día, y comienza a hablar mal del día que comenzó. Otra persona dentro de la misma casa puede abrir la ventana y dice, oye, está lloviendo, qué sabroso día, qué frescura va a ser hoy, qué buen tiempo para estar juntos con mi esposa. Ve las cosas desde una perspectiva diferente, porque está analizando el hecho de acuerdo a los pensamientos que tiene dentro de sí. La diferencia principal no está en los factores de afuera, porque una relación se termina porque unos hombres que han hecho una sociedad, han levantado una empresa, salen peleados, enemigos, si antes eran muy amigos y muy aliados. ¿Qué hace la diferencia principal? Y esta diferencia no está en factores de afuera, sino en cómo estamos interpretando los sucesos que están pasando, cómo estamos analizando las cosas que están a nuestro alrededor o están llegando a nuestra mente. Es de acuerdo a lo que llega a nuestro cerebro, al programa que tengamos en nuestra cabeza. Vamos a determinar la acción, la alianza. Vamos a determinar mantenernos en una alianza o deshacernos de ella, estar unidos a un grupo o desconectarnos de él, permanecer en una unión matrimonial o ya utilizar un lenguaje de separación. Pero si los problemas le suceden a todos por igual, las situaciones en el país, muchas situaciones son generales para
para todos los que habitamos aquí. Otras cosas pueden ser muy particulares en casa, pero cada quien tiene su dificultad de diversa índole. Si a todos nos pasan problemas, dificultades, hay carencias, hay necesidades, ¿por qué unos permanecen y otros declinan? ¿Por qué unos siguen avanzando hacia la meta y otros abandonan la carrera? Por los pensamientos que están en su mente, pensamientos de victoria o de derrota, pensamientos de llegar o pensamientos de quedarse en el camino. Entonces el asunto es del programa que tengamos nosotros instalado, como una computadora. La computadora va a ser útil de acuerdo al programa, de acuerdo a la programación, al software que ella tenga. ¿Será una computadora o será un equipo excelente en nuestras áreas de investigación? Si tiene un software, una memoria, un programa actualizado, una memoria amplia y muy versátil en su programación, pero será muy escasa la utilidad si el programa que tiene instalado es muy barato, es de bajo costo, no va a dar el mismo rendimiento. Entonces el asunto es de acuerdo a lo que usted tiene en sus pensamientos. Usted va a interpretar las cosas o el asunto de la vida, los asuntos de la vida, usted los va a interpretar de una manera correcta o incorrecta de acuerdo a los pensamientos que gobiernan su cerebro, su forma de pensar. Los datos que usted recibe continuamente del mundo externo y cómo lo interpretamos es lo que se llama perspectiva. La perspectiva es los estímulos que recibimos del medio en el que estamos y la forma en que los interpretamos. La manera de cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos es una actitud que cada quien debe asumir. La forma en que procesamos esta información del mundo externo es una decisión a asumir, a determinar con firmeza cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, verso 22 y verso 23, que tenemos que despojarnos de todo peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera. Efesios 6, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿En qué nos ordena que tenemos que renovarnos? En el espíritu de nuestra mente, en el subconsciente, en la mente, en el pensamiento, renovarlo. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿En qué piensan los que son de la carne? En las cosas de la carne. Y los que son del espíritu de Dios en las cosas del espíritu de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice que no nos conformemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, no podemos conformarnos a los pensamientos que el mundo tiene a través de los medios informativos. No nos conformemos a pensamientos de muerte,
sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no es que no tengamos un concepto alto de nosotros, tenemos que tener un concepto alto de lo que somos, pero no tan alto que tengamos que ver al resto por debajo o menos que nosotros, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido una medida de fe, y esa medida de fe va a ensancharse de acuerdo a los pensamientos que tengamos en nuestra mente. Si los pensamientos que tenemos en nuestra mente son de creer, de aceptar la palabra que recibimos, hablarla, orarla, confesarla y no movernos en ella a pesar de lo que sintamos o de lo que podamos estar viendo, vamos a romper todo negativismo y toda maldición que pretenda instaurarse o llegar a nosotros. Consciente de los pensamientos que nosotros tenemos, debemos determinar renovarnos. Piensa como Cristo piensa, amén, con misericordia. Piensa como Jesús nos ha dicho que tenemos que pensar, con misericordia. Si no hay cambios en una persona, en una familia, ¿cómo piensa esa persona ganarse a su familia para Cristo? Entonces nosotros tenemos que obligarnos a tener palabra en nuestro corazón y hablarla por nuestra boca, y que nuestras actitudes estén engranadas o vayan conforme a lo que hablamos, que seamos coherentes con lo que decimos. En esa medida los matrimonios se van a unificar, las diferencias van a ser pequeñas, van a ser mínimas, porque hemos dispuesto someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Esto es un asunto de guerra, porque la gente cree que es sencillo, pero cuando hay un ring de boxeo, un campo de guerra en la casa, se necesita que alguien levante la bandera de paz. Se necesita que alguien levante la bandera de la paz. Y la bandera de la paz, la Biblia nos dice que Cristo es el príncipe de paz. Príncipe de paz mora dentro de mi corazón. Si mora dentro de mi corazón, Señor, yo voy a hacer que tu palabra abunde en mi mente y voy a hablar bien. No voy a estar ofendiendo cuando me ofenden. No voy a estar maldiciendo cuando me maldicen. No voy a estarle sacando la generación cuando me la sacan a mí. Voy a hablar diferente. Me voy a parecer al lenguaje de mi papá, al lenguaje de mi Padre Celestial, al lenguaje de Dios. Y que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. La gente va a ver a Cristo cuando tú no respondes de acuerdo a lo que la carne te está llevando a decir, sino lo que has aprendido que tienes que hacer. Somete. 2 Corintios capítulo 10 verso 5 dice que nuestra lucha no es, los que militamos en este asunto, no es contra gente, no es contra seres humanos. Tenemos que someter todo a la obediencia de Jesucristo. Las armas, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Dice, desde el verso 3 de 2 Corintios 10, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, derrotando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esos pensamientos, ¿dónde tenemos que llevarlos? Los pensamientos malos, a la obediencia de Jesucristo. Amén. Si el diagnóstico médico ha dicho
muerte, yo lo someto a la obediencia de Jesucristo. Digo, Señor, tú eres mi sanador. Y yo me tomo de esta palabra que por tu llaga yo he sido curado y he sido sanado. Y aunque este diagnóstico lo dio un médico por unos resultados de laboratorio, yo tomo lo que dice la palabra de Dios. Tú eres mi sanador, tú eres quien me libra de toda enfermedad. Tú la llevaste para que yo no la lleve, y lo pienso en esa palabra, sueño con esa palabra, la hablo y usted se ve caminando, usted se ve activo, usted se ve trabajando, usted se ve con mucha vida más adelante. Lo que usted cree, eso va a recibir. Somos la imagen y la semejanza de Dios. Si usted se ve triunfador, usted eso es lo que va a hacer. Pero si usted se cree perdedor, si usted se cree un perdedor, no hay nada que hacer. Va a ser perdedor, porque eso es lo que usted se cree. Pero cuando usted ha perdido muchas batallas, cuando usted ha perdido muchas cosas en la vida, pero dice, yo no nací para ser un perdedor. Tengo que reordenar mis pensamientos. Mis pensamientos los voy a unificar con los de mi papá, con los de mi Dios. Y Dios nos dice que Él piensa bien de mí. Pensamientos de bien son los que yo tengo acerca de vosotros, y no de mal, para darnos un buen fruto, amén, para darnos una buena vida. Entonces nosotros fuimos creados para llevar una buena vida, pero las situaciones, el entorno, la familia, los amigos nos han llevado a situaciones muy distantes de lo que Dios ha pensado y quiere hacer con nosotros, porque le hemos dado lugar a pensamientos incorrectos, inadecuados, pensamientos de mentira, pensamientos falsos. Usted es un hijo de Dios, amén. Usted es una hija de Dios, y todo hijo de Dios, dice la Biblia, en uno de los derramamientos que hemos compartido, derramamiento de la sangre de Cristo. Cristo derramó sangre a causa de la corona de espinas que colocaron sobre su cabeza. Y la cabeza es el centro, es la sala de control, es donde ordenamos al resto del cuerpo hacer o no hacer algo. Esa sangre que brotó a causa de la corona de espinas rompe el espíritu de fracaso, rompe la maldición de la tierra. Y nosotros tenemos que creer que estamos en Venezuela, pero donde usted pisa el territorio aquí en este país, hay bendición, amén. Aunque las noticias a usted le puedan decir que la situación aquí no está buena, que la situación aquí está pésima, nosotros como hijos de Dios, donde pisa un hijo de Dios, pisa Dios. El terreno que usted pisa es bendecido, la casa que usted habita es bendecida, los hijos que usted tiene son bendecidos, porque usted es un hijo de Dios y usted piensa como Dios piensa, usted habla como un hijo de Dios. No vamos a hablar el lenguaje del infierno, no vamos a hablar el lenguaje del mal, vamos a hablar el lenguaje del bien. Que aunque las cosas anden malas, que aunque la calle no esté buena, nosotros vamos a hablar el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Diga el débil, fuerte soy, amén. Diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el pobre, rico soy. Amén. Hablar la palabra, que la palabra, si hay algo que tiene que estar en abundancia en nuestra forma de hablar, es la palabra de Dios. Dios nos dice, cuando ustedes se reúnanse para hablar palabra, no para arrancarle el cuero con palabras al otro, no para desgarrar a otra persona con chisme, con asuntos malos. No, si nos vamos a reunir es para hablar bien del otro, amén, para hablar bien del pastor, para hablar bien de los líderes, para hablar bien de los miembros de la iglesia, para hablar bien de nuestra nación, de nuestro país. Nosotros vivimos en el mejor país del mundo. Venezuela es uno de los mejores países del mundo, para mí el mejor del mundo. Venezuela. Y si Dios me permitió nacer aquí, es porque yo soy un ente de bendición para esta tierra. Usted nació aquí, la bendición de los rectos engrandecerá nuestro país. Por la bendición de los rectos, nuestro país va a ser engrandecido. Por la bendición que hay en ti, tu familia va a ser ensanchada. Tus hijos van a servirle a Dios, tu familia le va a servir a Dios, vas a ver gloria de Dios en tu vida, en tu familia. Pero tenemos que permanecer con los pensamientos correctos, los pensamientos de muerte, de fracaso, de caos,
fuera de nuestra vida, fuera de nuestro cerebro. No los acepto, no voy a pensar en lo malo, voy a pensar en lo bueno.